Kaiser. Oscar Landerreche, ¿qué tal? Guten Morgen. Oye, antes de entrar a nuestro tema que nos convoca, que es el crecimiento hacia el futuro también, para los economistas puede ser una pregunta, una perogrullada lo mío, pero claro, uno dice 4,5, después empecé a escuchar a otro economista, pero es que hay un día, como fue año bisiesto, hay un día más, pues, entonces no tiene tanta gracia. ¿Es así este conteo? No, sí estuvo bueno el número. Sí estuvo bueno. Porque la luna llena. Porque si es así, me empiezo a preocupar de marzo, que es un día menos. La era de Acuario. Y se va a ir toda No. al suelo. No, yo creo que hay una mezcla de efectos. Efectivamente, el IMASEC, para los que, a ver, aprovechemos a hacer un poco de pedagogía. El IMASEC es el índice mensual de actividad económica, que es un aparato estadístico que muestra que en Chile los economistas somos maníaco-depresivos. Porque ningún país del mundo tiene un indicador mensual del Producto Interno Bruto. Ya, y ninguno. Aquí es como una competencia, es no, como el aquí rating. necesitamos todos los meses estar Sí. a lo más trimestral, digamos. Pero acá tenemos esta cuestión, y claro, lo que pasa cuando tú mides mensualmente esto, ¿por qué los otros países lo miden trimestralmente? Es porque mes a mes pueden pasar miles de cosas. O sea, puede haber, como tú dices, puede haber un par de feriados, puede haber de repente en invierno, cuando es muy lluvioso el invierno y baja un poquito la actividad económica. Incluso hay ciertas mediciones de que cuando la gente se pone contenta porque ganó la selección, compra más cuestiones y se sube. siente. Claro, entonces es muy ruidoso, sube y Claro. baja. Entonces, efectivamente, hay que tener cuidado con mirar el IMASEC mes a mes. Un mes puede subir, bajar. No vamos a tener otro mes. El próximo mes medido no va a ser como este, o sea, febrero no va a ser, marzo va a ser, no va a ser como esta medición. Entonces, ¿qué es lo que hay que mirar la tendencia larga? Dicho eso, hay buenas razones para creer que este año vamos a tener un nivel de crecimiento superior al del año pasado y de que probablemente vamos a volver al rango 2 a 2,5, incluso podría ser un poco más, si es que no cambia la situación internacional, que hay ciertos problemas ahí. Entonces, ahora, eso no es una gran tasa de crecimiento. Estamos hablando de que un país que tiene una tasa de crecimiento de la población entre 0,7 a 1, 1,2, o sea, estamos hablando de que estamos creciendo uno per cápita, no es nada, ¿no? O sea, o sea, en los años dorados del crecimiento chileno, digamos, Frey, Elwin, ese número era 5, algo. Entonces, es cierto que es volátil y no hay que exagerar. Yo entiendo que la prensa económica siempre como que destaca, sube, bajó y le piden uno cuña, ¿no? Seguramente al Nacho también lo deben haber llamado así. Pero el Mercurio es más pesimista. ¿Por qué pasó esto con el IMASEC? Y uno cuando era más cabro y necesitaba dar cuña, inventaba algo, decía, Claro. no, ¿quién tal? Pero en el fondo hay una cierta volatilidad intrínseca en el IMASEC con la que hay que tener cuidado, que mirar la tendencia un poquito más larga. Claro. Ignacio Briones, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Estamos hablando de esto, claro. Me sumo a la ¿Nunca diste conversación. una cuña de IMASEC, Briones? No, trato de evitar esas cuñas. A mí no me gusta Es que mucho la muy coyuntura. elegante, La coyuntura elegante, Oye, Briones. pero es buena idea lo de trimestral, el crecimiento. No, como porque- buena idea, tenemos es buen término. No, digo, pero no seguir con esta... Es que alguien me decía en el primer gobierno de Piñera, Gispeter, porque no va a tener ninguna diferencia, me decía, desde que inventaron esta medición Sí, es histérico. semanal de gobierno, jodimos, porque Claro, es un verdadero claro. rating de televisión. Claro. O sea, Pero- porque en pero- Chile tampoco en el mundo hay semanal de aprobación de gobierno. es Yo muy siempre difícil. pienso que es mejor tener más información que menos. Puede Creo ser que generan también. esa máxima. Y está bien hecho el IMASEC, lo Está hace el bien Banco hecho. Central, es técnicamente impecable. Ya Pero ves, es yo creo- volátil, pero Es volátil, por cierto, y por eso que hay series desestacionalizadas que tratan de limpiar la volatilidad. Entonces, el problema es que aquí cada uno que mira lo que quiere ver, digamos. Y yo encuentro que somos súper chaqueteros. O sea, el número de ayer fue bueno, objetivamente Bueno. súper bueno, en la parte alta de la expectativa. Y uno le podrá encontrar todas las comas y pero es un número bueno, digamos. Yo me alegro. Y aquí, dicho eso, dos cuestiones, digamos. Ojalá este fuera el número que tuviéramos de manera permanente. Pues. Yo creo que ese es el desafío y no una crítica a este gobierno. Llevamos 10 años creciendo al 2. Esa es la verdad de Chile. Estamos en la mediocridad hace 10 años. La trampa de los países de ingreso medio, como dice Oscar, en términos per cápita, eso es menos de 1. No alcanza. Entonces después a mí me hablan de frustración y malestar. Bueno, ahí tiene una explicación importante de la frustración y el malestar, porque las personas hacen sus proyectos futuros en base, o forman sus expectativas y sus proyectos futuros en base a lo que venían, al viento cola que traíamos. Y cuando el viento se acaba, digamos, las expectativas se frustran. Yo creo que buena parte del malestar tiene que ver con esto. Entonces la pregunta no es
por supuesto, chaquetear el número de febrero. Excelente, aplausos, felicidad para Chile. Nada que decir al respecto. La pregunta es cómo somos capaces de que ojalá ese número fuera nuestro aspiracional de largo plazo. Porque el crecimiento de tendencia de Chile, la velocidad crucero, está en la mitad de ese número. Ese es el drama, po. Está en la mitad de ese número. Es el todo histórico que hemos tenido hace 10 años. Y por eso yo lo saco de un gobierno de otro. En gobiernos de centro derecha y centro izquierda, el promedio de crecimiento ha estado en torno al 2, un poco más, un poco menos. Ya, pero en relación a eso, mira, yo estaba hoy día en el editorial, está comentando el New York Times el sábado domingo, trae su artículo de portada que hay un 26% de ausentismo escolar crónico en Estados Unidos, 26%. Sí. En los ricos aumentó de 10 a 19. Las razones son las más increíbles, ¿eh? Padres que, decía el reportaje, padres que deciden ir a esquiar y encuentran que la educación online es el descueve, o ya el 3% decidió institutriz, sacarlos del colegio. Pero aquí voy con esto, que me viene la reflexión y el temor y el pánico, que lo hemos conversado acá, con la educación que está en crisis hoy día, con todo lo que estamos viendo, ausentismo escolar, en Chile es 40% del ausentismo escolar crónico, 50.000 cabros se salieron del colegio. ¿Es posible pensar en un crecimiento? Los gringos hablan de pérdidas de miles de millones del PIB por la mala educación a futuro, y no tanto a futuro. Déjame responder corto y dar el pase a Oscar, porque yo creo que esa es la pregunta de fondo y el mensaje de fondo. Acá, para que el PIB tendencial pase de 2,2 o por ahí en torno a 2 a 4, no basta declararlo, no basta decir quiero crecer. Acá hay que hacer la pega, y la pega es dura, difícil e impopular. Entonces siempre los chilenos buscamos esta salida fácil de lado y lado, o nos vamos por la corta o hacemos declaraciones pomposas, pero aquí, como toda persona sabe, para poder mejorar hay que trabajar duro, po. Y a fuego lento esta cuestión. Entonces tienes el capital humano, la educación, obviamente, y lo sabemos hace mucho rato, es condición necesaria del crecimiento a largo plazo, y en un mundo más exigente, más rápido, con cambio tecnológico, es un imperativo aún mayor, amén de un imperativo moral, porque se te van a quedar mucho atrás. Esa es la primera cuestión. La segunda, miremos nuestra tasa de ahorro. Nuestra tasa de ahorro ha caído 7 puntos del PIB en los últimos 10 años. La tasa de ahorro es como el correlato de la inversión en la parte de financiamiento externo y como el financiamiento interno, y como el financiamiento externo, que se llama cuenta corriente, tiene un límite, ¿ya? Es una buena aproximación de cuánto estamos invirtiendo en términos absolutos. Con baja inversión y bajo ahorro nacional, bueno, no hay menos crecimiento. O sea, ¿cómo recuperamos el ahorro? Los retiros le pegaron una estocada al ahorro fuerte, hay que recuperarlo. Entonces esas políticas populistas, facilonas, van en sentido contrario de la pega difícil que tenemos que hacer para recuperar el ahorro nacional. Y yo me alegro que el gobierno esté en la agenda de permisología. Uno podría ser más ambicioso, sin duda, pero pucha, que lo haga un gobierno de izquierda, por Dios, que tiene valor, ¿no? Y ojalá podamos avanzar y construir varios peldaños sobre esto que está haciendo el actual gobierno. Y me falta quizás la parte tributaria, de cómo entregamos certeza de que el sistema no cambia en cada gobierno, más allá de la discusión de las tasas, por nombrar solo algunas cuestiones. Ahora, todas estas son peludas, son difíciles. Termino por último señalando los equilibrios macroeconómicos. O sea, las cuentas fiscales en Chile se han deteriorado. Y reconozcamos una vez por todas, el CFA nos lo dijo con toda claridad, no hay holgura para nada. Y si tenemos una próxima crisis y el escenario externo está cada día más complejo, pucha, que nos pille confesado que hoy día no lo estamos, no tenemos los colchones que teníamos antes. Entonces ahí también hay una señal de alerta. O sea, si suben las tasas tenemos que servir más tasas de interés y eso nos ocupa parte del presupuesto, es así. No, mira, una manera que yo uso para ordenar esto de cómo construir una estrategia a largo plazo es diferenciar entre 2 planos y 3 dimensiones del problema de crecimiento. 2 planos son que, tal como dice Ignacio, casi todos los digamos, las políticas o las cosas que uno tiene que hacer para generar crecimiento a largo plazo se demoran y son difíciles, se demoran, o sea, no tienen rendimiento inmediato, pero tú además necesitas crecer en el corto plazo, ¿ya? O sea, ese es un primer problema. Las condiciones, cualquiera de estos problemas que uno estamos diciendo, la tasa de ahorro, la inversión, la infraestructura, la educación, todo se demora tanto en arreglarlo como en generar los efectos que tú quieres, ¿correcto? Pero tú necesitas crecer en el corto plazo. Ahora, el truco, el truco para hacer compatible las dos cosas es más viejo. Es más viejo que el hilo negro. Es súper viejo. De hecho, el que primero hizo este truco, por si acaso, si quieren investigarlo, fue el emperador Augusto, cuando construyó el acueducto de Nápoles.
Porque había una recesión después de una guerra civil que tuvieron los romanos, no hallaba qué hacer con 1 millón de soldados desempleados. Los puso a construir un acueducto. Existe hasta el día de hoy, el Acue no sé cuánto de Nápoles, el acueducto más grande de la antigüedad. Mira, ¿cómo se hace esto? Se hace construyendo la infraestructura que genera las condiciones de futuro. Entonces tú lo que haces es que le generas empleo a la gente en el corto plazo, generando la infraestructura que tú necesitas, las bases que necesita el futuro. Y esto público-privado, ¿no? Como sea, digamos. Pero tú básicamente, hay países que lo han hecho público, hay países que lo han hecho privado, pero básicamente tú le generas a la gente, digamos, una tarea en construir esa base que viene al futuro. Ya, eso es lo primero. Entonces tú tienes que pensar, porque yo también siento que a veces el debate entre nosotros los economistas, a veces ocurre que estamos muy preocupados como del largo plazo, pero si el largo plazo, como decía Keynes, en el largo plazo estamos todos muertos. Estamos todos muertos. Entonces, tú tienes que generar un corto plazo que facilite ese largo plazo, que conduce ese largo plazo, si no la gente no entiende. Está diciendo, en el largo plazo no sé qué. No tengo idea qué es eso. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Digamos? Mientras tanto, lo que hay que hacer es generar empleo y actividad económica construyendo ese largo plazo. Eso es lo primero. Y lo segundo son las 3 dimensiones de esto, que a mí me gusta diferenciar. Primero, o sea, para cualquier actividad humana, tú necesitas una base sobre la cual construir, una base. Tú necesitas un conjunto de palancas, ¿no?, que generan los incentivos para construir lo que quieres construir, y tú necesitas un premio. Una base, una palanca y un premio, ¿no? Las 3 son si tú tienes una buena base, no tienes un premio, nadie siente que tiene que construir nada. Si tú tienes una base y no tienes palanca, no están los incentivos para construir nada. Si tú tienes buenas palancas o un buen premio y no tienes una base, tampoco. ¿Cuáles son las bases? Las bases son las cosas que estábamos empezando a conversar. Infraestructura. Está deteriorada la inversión en infraestructura en Chile. Estamos invirtiendo aproximadamente 1/3 como porcentaje del PIB de lo que invertíamos en la época dorada del crecimiento. Ahorro, está deteriorado. Educación, está deteriorado, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las bases. Son como la capital humano básico y infraestructura física. Antes Chile era un país líder entre los países emergentes en términos de infraestructura. Ya no es cierto. Ya no es así. ¿No es cierto? Nos hemos ido quedando atrás en ese tipo de cosas. Entonces, si tú no tienes la base, tú puedes tener todas las ideas fantásticas del mundo, digamos, de la innovación, el emprendimiento y la cuestión, pero si no existe la base, ya, 1. 2, las palancas. Ahí entran las políticas públicas clásicas que discutimos, como por ejemplo la política tributaria. ¿No? ¿Cómo tú generas una política tributaria que recaude más, pero que genere incentivos para invertir? ¿No es cierto? Ya, en fin. Palancas, la inversión pública, el MOP, el Ministerio de Vivienda, son palancas que las tenemos absolutamente paralizadas hace bastante tiempo, ¿ya? Totalmente paralizadas. Porque no hemos sabido hacer la transición hacia tener más cuidado con el medio ambiente, pero hacer que estas cuestiones funcionen, ¿no? Y resulta que ahora tenemos un país que había eliminado el déficit habitacional, ahora está de nuevo con un déficit crónico habitacional. O sea, las palancas. Y después el premio, porque la gente no trabaja solamente por incentivo, la gente también trabaja por construir un sueño de país, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde aparece el discurso de que vamos a hacerle el país líder en electromovilidad, lo que ustedes quieran, pero sin esos 3 elementos, ¿ya? Sin esos 3 elementos es muy difícil establecer una estrategia de desarrollo, y claro, conjugar estos 3 elementos requiere otro tipo de liderazgo el que tenemos hoy en día. Tengo algunas observaciones, déjame complementar a Óscar en algunas cuestiones. Lo que Óscar plantea es básicamente la política keynesiana, ¿no es cierto? Inversión pública, ¿no es cierto? Que el corto plazo genera crecimiento, etcétera. 2 observaciones. Yo creo que en complemento a eso, las expectativas juegan un rol fundamental. O sea, si tú haces un plan creíble de que acá tienes una mirada de largo plazo, con estabilidad, con buenos incentivos, con invariabilidad tributaria para que no estén cambiando las reglas cada rato, con permisos que van a ser razonables y no esta cuestión demencial que tenemos, y que sobre todo pones al crecimiento en el centro y te lo tomas en serio y te pones una meta, es decir, del 2 tenemos que pasar al 4 o al 4,5, y esa es la meta para ahí, y para allá vamos con todo, y esto es creíble. Bueno, eso, si se logra generar credibilidad, se traspasa a una inyección de optimismo, a un cambio en la expectativa hoy día, y eso también genera crecimiento de corto plazo. Número 2, todo lo que es la palanca de inversión pública se topa con un gran problema. A mí me tocó como ministro verlo, y el actual gobierno ha sucumbido ante lo mismo, que es la burocracia y la ineficiencia del funcionamiento estatal. Uno puede tener las mejores intenciones de licitar esto otro, que el presupuesto lo vamos a aumentar, la inversión pública, y no se ejecuta.
Sí. Y no se ejecuta porque tenemos problemas en todas las cadenas de mando, no hay incentivo. O sea, ni siquiera es la permisología, es No, antes. no es antes, Claro. no hay Y cuando no se incentivo. ejecuta, ¿qué pasa con esas lucas? Bueno, esta eran por nosotros se las cortábamos. ¿ya? Ya. Este Vamos a gobierno decir las atendió cosas más como- bien vamos a a... decir las cosas como son. Cuando no se ejecuta, se genera una pequeña sonrisa socarrona en la DIPRE. Por supuesto. Porque Porque ya. esa plata la podíamos ocupar por otra Claro, cosa. ¿te claro, fijas? claro. Pero en fin. Pero hay un problema de ejecución, eso dice relación, lo hemos hablado acá, con el Estado y cómo funciona. La reforma del Estado es fundamental para el crecimiento a largo plazo, pero implica comprarse problemas. Sí. Hoy día, ¿quién asume ese costo? Y acá hay que estar dispuesto a asumir costo a corto plazo en aras de un beneficio a largo plazo, porque si no nos hacemos trampa en el solitario, ¿te fijas? Lo otro que yo quería decir, de alguna manera ya lo dije, es que es fundamental que uno tenga como una especie de política de Estado, así como la hemos tenido en energía en materia de crecimiento. Que haya una mirada compartida que esto importa, y no te digo que vayamos a estar de acuerdo en todo, porque ideológicamente hay diferencias en los instrumentos, pero al menos en ciertas cosas. Entonces, lo hemos también hablado acá, yo creo que Chile debiera decir y poner en un papel, en una estrategia, que hay sectores estratégicos de la economía donde tenemos ventaja comparativa y donde debiéramos apostar o facilitar al máximo las millonarias inversiones que se necesitan. Minería, uno de ellos, con un objetivo claro. Hoy día estamos produciendo 100 en cobre, que está estancado hace 10 años. Bueno, pongamos una meta de producir 130 en 10 años y vemos, o 150, cómo lo hacemos. Ese es el objetivo país. Litio, idem, cómo aceleramos las inversiones. Hidrógeno verde, energía renovable, turismo, y requiere una infraestructura atrás. Entonces, hagamos un plan largo, ¿no es cierto?, con objetivos claros de largo plazo, con estaciones intermedias que sean escrutables, vayamos cumpliéndolas, y que eso sea compartido por los distintos gobiernos, porque además, como se ha señalado, el crecimiento también aumenta la recaudación, y fuertemente la recaudación del fisco, que se necesita para cubrir las necesidades sociales, que, bueno, no nos olvidemos que las tenemos, digamos, ¿verdad? Sí, hay gente que se lo olvida, parece. Entonces, yo creo que por ahí tiene que haber una épica del crecimiento, y tiene que haber una suerte de pacto de desarrollo en términos de ciertos sectores donde tenemos ventaja, digamos, atraigamos las inversiones millonarias que se requieren, atraigámoslas rápido, rayemos una cancha predecible, con reglas atractivas, con impuestos claros, con impuestos que sean competitivos, con permisología que no sea esta locura que tenemos hoy día, y yo creo que esa pega es lenta, es difícil y supone comprarse costo. Y le tiro una a Oscar, porque lo hemos hablado acá. Mercado laboral es otra de las palancas fundamentales. Claro. Y acá sabemos que tenemos un montón de malos incentivos, pero nadie se atreve a poner el cascabel al gato porque es impopular. Y hoy día lo que la lleva, para todos, es la popularidad, como si estuviéramos en un matinal. La política se ha transformado en muchos aspectos en un matinal, y eso es parte del desastre que tenemos. Y por eso que acá, y termino con esto, la principal medida, creo yo, para empezar a darle impulso pro crecimiento a Chile es el sistema, la reforma del sistema político. A mí me alucina, cada vez que escucho al empresariado, esta simple reforma, donde existe un preacuerdo, no está en la agenda de los empresarios como medida de progresimiento, no está en la agenda del Ministerio de Hacienda como medida de progresimiento, no está en la del gobierno, no está en la de nadie. Entonces, ¿sabes qué? Seguimos haciéndonos trampas en solitario, saquémonos la máscara, porque si con estas reglas del juego no vamos a crecer al 4, eso se los doy garantizado. Uno no puede esperar resultados distintos haciendo lo mismo, y lo mismo que estamos empantanados y trancados sin reforma hace mucho rato. Oscar, para ir terminando. Sí, yo les quiero recomendar un economista coreano, Ha Jung Chang. Ha Jung Chung, no sé. Chang. Ha Jung Chang. Sí, el de Cambridge. Coreano. Claro, que es un economista muy además muy escuchado en los círculos de gobierno actual, digamos. Sí, por típico, ya, que vino acá, estuvimos en un seminario. Hay un Chang, pero mira, de todos los economistas que siguen estos muchachos, este es como uno de los que de verdad es serio. Ya. Como que te mandaste a la Matusati, ¿cómo se llama? Claro, este es como que de verdad uno lee sus papers y dice, esto está bien hecho, digamos. Y él se ha dedicado a estudiar los casos de desarrollo, en serio, digamos, de Asia. O sea, Corea, Singapur, Tailandia, Taiwán. Pero además él tiene estudios que son bastante, bueno, tiene algunos papers más como divertidos, pero digamos, su parte más académica, él se dedicó a estudiar la economía política de esa estrategia de desarrollo, ¿ya? Porque básicamente Corea un poco hizo lo que dice Ignacio hace, no sé, 30, 40 años, apostó a ciertos sectores industriales en ese caso, súper industriales, súper antiguas si tú quieres, bueno, y tuvo éxito en algunos de ellos y no tuvo éxito en otros, digamos.
Y es interesante cómo él estudia. ¿En democracia o con...? No, pues, Es depende, el problema. depende. Hay veces que depende de lo que llames democracia. Pues, ¿ah? Entonces, Le llamamos una cuenta al claro, caballo ganador, pero es que se quebró la pata al camino. pero aquí está el punto. Él lo estudia en forma muy crítica, como el desafío, como cuando tú apuestas a estos sectores, cuando ves que ya no funciona, cómo lograr apagar el privilegiar ciertos sectores. Muchos de estos países tuvieron costos en términos de corrupción, etcétera. Yo creo que es bien importante entender que no hay primeros mejores en esto. O sea, Claro. cuando uno apuesta por esta estrategia va a haber costos. Y no hay caminos virtuosos. Y es importante estudiar los casos de los países que recorrieron este camino ya. Y con una realidad... Y todos asumieron costos, Claro. no solo en Asia, también en Irlanda. O sea, tú ves problemas y dificultades y costos que esto tiene asociado. Y bueno, tratar de aprovechar esas oportunidades para diseñar una estrategia en Chile que minimice esos costos. Pero reconocer primero lo que está diciendo Ignacio, de que tú no vas a salir del hoyo en que estás haciendo lo mismo que estás haciendo. O sea, es como tienes que hacer algo distinto. Tienes que atreverte a asumir algún riesgo, ¿no? Algún riesgo para salir de la situación de estancamiento, ¿no? Así que les recomiendo a Ha-Joon Chang para reflexionar un poco más sobre cómo hacer esto. No confundir con Jung Chul Han, el filósofo. No es el filósofo, es que estaba confundido con él. Oye, Entonces, Ignacio, Oscar, un millón de Estamos gracias. llenos como de K-pop siempre. aquí, estamos Vamos a la música acá en Cuatro Cabezas. Todas las ideas caben en Cuatro Cabezas.